Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a mirar lo que es la distribución normal en la probabilidad, ¿sí? En la gráfica de probabilidad, es un tema de estadística, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y analizar es la parte de lo que llaman la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, la campana de Gauss es esta que está acá, ¿sí? Vamos a ver un poquito mejor. ¿Sí? Esa campana de Gauss lo que me representa es que el área bajo la curva de esa campana va a representar una probabilidad. ¿Sí? Hay varios eventos o hay varios, digamos, comportamientos en el universo estadístico que se comporta como esta campana, ¿sí? Como esa campana que se llama la campana de Gauss, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos que se asumen, movimientos estadísticos que se asumen que se hacen con la campana de Gauss, ¿sí? Son los que se pueden modelar con ciertas ecuaciones, ¿sí? Esta es la ecuación principal del modelamiento de la campana de Gauss, que z es igual a x menos la media dividido en la desviación estándar, ¿sí? Esa z es un parámetro, ¿sí? Con el cual yo puedo calcular la probabilidad que está en esta gráfica, ¿sí? Eso es lo primero que todo. Este parámetro z, ¿sí? Calculo, vuelvo y repito, la probabilidad, ¿sí? Que está en la campana de Gauss, ¿sí? Entonces como que todo concuerda, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usa esta ecuación? Esto es la media, ¿sí? Ustedes, que es la mismo promedio, pueden ustedes calcular un promedio, pues ya se sabe cómo se hace, ¿no? Y esta es la desviación estándar. Esta la puede dar el ejercicio o también la pueden calcular dependiendo. Cabe resaltar que esta ecuación que está aquí es para una población. ¿Qué quiere decir? O sea, que usted va a hacer la probabilidad o va a calcular la probabilidad de toda una población de estadística, ¿sí? ¿Qué es una población? Pues todo, ¿no? O sea, digamos que, no sé, las notas de un colegio, ¿sí? O de una universidad. De todas las notas de la universidad va a ser la población. Mientras que la muestra simplemente va a ser un puñado de estos estudiantes, de las notas de estos estudiantes, va a ser la muestra, ¿sí? Y esa z se calcula diferente, es x menos la media dividido en la desviación estándar dividido en raíz de n, donde esta n es el número en la muestra. O sea, si son, digamos, 20 notas, 30 notas, 15 notas, lo que sea, ¿sí? Pero entonces vamos a ver este en caso de la población, que es la parte de arriba, ¿sí? Tienen que mirar muy bien el ejercicio, si es la muestra o la población. En general, la mayoría son de la población, ¿sí? De los ejercicios que presentan los libros. ¿Sí? Entonces debo tener el promedio de la población, que es la media, y la desviación estándar de la población, ¿sí? Entonces yo calculando el parámetro z, después con unas tablas, yo voy a poder calcular la probabilidad, ¿sí? Entonces imagínense, vamos a hacer un ejemplo de una vez. Entonces el ejemplo dice lo siguiente: imagínense que ustedes están en un salón de clase, en este salón de clase, ¿sí? Y hay varios estudiantes ahí, una población de un salón de clase que no sé cuántos hay, ¿sí? Entonces esta población tiene una media, digamos, de 1 a 5, un promedio de 3.8, ¿sí? Esa va a ser la media y una desviación estándar de 2, ¿sí? El promedio pues ya se puede saber en otros videos cómo se calcula el promedio, lo mismo la desviación estándar. La desviación estándar es qué tan alejados los datos están de la media, ¿sí? Pero bueno, ahora que sí, entonces simplemente lo que vamos a hacer es calcular el valor de z con estos valores que hay ahí. Pero entonces para eso necesito una pregunta. Entonces digamos que otro alumno afuera quiere saber cuánto es la probabilidad de sacar eh, pongámosle de sacar, pongámosle 4.1, ¿sí? ¿Cuánto es la probabilidad de sacar 4.1 o menor a 4.1? ¿Sí? Listo, entonces para saber cuál es la probabilidad para sacar menor a 4.1,
¿sí? O sea, todos los valores que están menores a 4.1, ¿sí? Entonces yo dibujo la campana de Gauss. Entonces, en toda la mitad de la campana me representa la media. Entonces, ¿la media cuánto es? 3.8. Entonces, acá en toda la mitad va a ser 3.8. 4.1 va a ser como por acá más o menos, ¿no? La nota de 4.1. En 3.8, la media, sí, que está en toda la mitad, este porcentaje va a dar 50%, ¿sí? Entonces 4.1, pues como se ve gráficamente, va a ser un poquito más de 50%, ¿sí? No sé cuánto va a dar, pero vamos a buscarlo, ¿sí? Entonces, z va a ser igual a x menos la media. Entonces, x va a ser la nota que yo quiero buscar. Entonces, sería 4.1 menos la media, que sería 3.8, dividido en la desviación estándar, que es, en este caso, 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuánto da. Acá uso la calculadora un momentico. Que sería 4.1. Entonces, vamos a mirarlo. 4.1 dividido en, perdón, menos 3.8 dividido en 2. Eso me da un valor de 0,15. Recuerden que esta no es la probabilidad, sino es el valor z. ¿Sí? Este valor z es el que va a indicar cuánta probabilidad hay. ¿Y cómo lo hallo? ¿Cómo calculo esa probabilidad? Eso lo hago con una tabla de distribución z. ¿Sí? Entonces voy a salirme acá de la pantalla para mostrarles la tabla de la distribución z que es acá. Ustedes las pueden buscar por internet o incluso el profesor se las puede dar, ¿sí? El profesor de la universidad. Hay varios tipos de tabla z. Esta tabla z es la que, miren el dibujito acá, la distribución de la probabilidad viene de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, me da el dato directo, ¿sí? De izquierda a derecha, no tengo que sumar ni restarle nada, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el 0.15. Entonces, mira, yo me voy acá, donde dice 0.1, en la parte de la z, miren, 0.1, ¿sí ven? 0.1, pongámoslo acá, 0.1, y como es 0.15, entonces 1.5, ¿no? Entonces me voy acá, hasta donde diga 5 en la parte de arriba, ¿sí? Entonces 5, acá como lo ven, ¿sí? Entonces, ese 5 lo bajo pues hasta donde está 0.1, ¿no? Que era la segunda fila, ¿sí? Entonces es acá este que dice 0.5596, esa es la probabilidad, 0.5596. Entonces vamos a escribir que la probabilidad según la tabla es de 0.5596. Entonces fíjense que sí concuerda. ¿Por qué? Porque esto es como si yo multiplicara por 100 el 55.96%. O sea, sería un poquito más de lo que está aquí, del 50%. Esa sería la probabilidad de sacar menos de 4.1, ¿sí? De 4.1. Esa va a ser la probabilidad de sacar 4.1 bajo estas características, ¿sí? Vamos a hacer ahora otro ejercicio con las mismas estas. ¿Cuánto sería la probabilidad? Este es de menos de 4.1, ¿sí? X probabilidad de sacar menos de 4.1. El siguiente, ¿cuál sería la probabilidad de sacar más de 4.1? Entonces, ¿cómo hago para sacar más de 4.1? Entonces, acá es donde se viene a restar. Entonces, vamos a mirar acá este dibujito. Entonces, 4.1 va a ser todo esto, ¿cierto? Esta es la probabilidad de sacar menos de 4.1, ¿sí? Pero yo necesito la de más. Entonces, la de más sería este pedazo, el verde, ¿sí? ¿Yo cómo calculo ese pedacito? Pues fácil. Yo sé que todo esto representa un 100%, o sea, en decimal va a ser 1, ¿sí? Entonces, si yo a 1, o sea, a toda la gráfica de Gauss, yo le quito lo azul, ¿qué me va a dar? Lo verde, o sea, lo mayor de 4.1. O sea, que la probabilidad mayor a 4.1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad menor a 4.1, que fue la que hallamos ahorita, ¿sí? Que sería 0,5596. Esa es la que me va a dar en la parte verde, ¿sí? Que es la
la de la parte derecha. Entonces vamos a mirar cuánto nos da. 1 menos 0.5596. Eso me da 0.4404. Entonces 0.4404, ¿cierto? Esto va a ser igual al 44,04%. ¿Sí? Entonces miren que ya hemos visto dos casos. Cuando es menor a un valor, en este caso, cuando saca menor de 4.1. ¿Sí? Cuando es mayor, cuando se sacan una nota mayor a 4.1, entonces se resta 1 menos la otra probabilidad, me da 4,04. ¿Sí? Fíjense muy bien entonces en qué el ejercicio les está pidiendo, si menor o mayor. ¿Sí? Si ustedes saben si es menor o mayor, pues ya saben si da exactamente la de la tabla o si se la tienen que restar. ¿Sí? Y una última parte, que sería, por ejemplo, otro ejemplito acá, pongámosle una tercera parte que diga un valor entre. ¿Sí? Podríamos ver cuál es la probabilidad de sacar entre 3.5 y 4.1, ¿cierto? Entonces, para hacer esto, yo lo que debo hacer es calcular, cuando me digan entre dos valores, debo calcular la probabilidad de los dos. La de 4.1 ya la calculamos, que era 0.5596, ¿cierto? Por la tabla. Vamos a calcular la de 3.5, ¿sí? Entonces la de 3.5 sería z es igual a x, que sería, miren la fórmula acá, x que sería 3.5, ¿sí? 3.5 menos la media, que sería 3.8, acuérdense, la media, el promedio del salón, dividido en la desviación estándar, que es 2. Estos dos datos, pues yo se los di en el ejercicio, ¿no? Acuérdense que es esto. El ejercicio son media 3.8 y desviación estándar 2, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a hacer cuánto nos da, acá con la calculadora. ¿Cuánto nos da el valor de z? 3.5 menos 3.8 dividido en 2. Esto me da menos 0,15. Menos 0,15. ¿Sí? Entonces vamos a la tabla de z. Yo acá les recomiendo que busquen esta tabla de z donde tienen los valores directos de números positivos y números negativos, como esta, miren. Porque si no, le toca hacer otro tipo de operaciones. Si ustedes consiguen esta tabla que yo tengo, se la consiguen en Google, pueden colocar tabla de distribución normal, ¿sí? Con valores positivos y negativos. Y fíjense que el muñequito esté así, que la probabilidad se la calcula así, porque si no cambia todo, ¿sí? Cambia y se vuelve un poquito más complejo, ¿sí? Cuando ya tengan esta tabla, ¿sí? Simplemente pues vamos a hallar que era el número menos 0.15. Entonces miren acá en la parte de abajo que dice menos 0.1, ¿no? ¿Sí? En este último de acá abajito, el último. Entonces vamos a poner con 0.5, ¿sí? Entonces no le pierdan la vista, porque es menos 0. Ya corro acá la cámara un poquito, no me deja ver. Entonces sería menos 0.1 y el 5, ¿no? Entonces vamos acá, entonces miren acá la gráfica, entonces vayan en la parte de abajo donde dice menos 0.1, ¿sí? Y hasta donde une 0.05, porque es, como les digo, era menos 0.15, o sea, es menos 0.1 y el tercer decimal es 0,05. Entonces unen donde dice menos 0.1 y en la parte de arriba 0.05, ¿sí? Si quieren pueden pausar el video y es donde da 0,4404, ¿sí? Para que se fijen bien del dato donde yo lo tomo, ¿sí? Vuelvo y repito, en la parte izquierda inferior buscan menos 0.1 donde está en negrilla y en la parte de arriba de la tabla donde dice 0.05. ¿Por qué? Porque el número que estoy buscando es menos 0.15, o sea, menos 0.1 con el tercer decimal 0.05. Esta probabilidad da 0,4404, como les digo. Si quieren pausen el video para que miren bien dónde saco el dato, 0,4404. Entonces vamos a anotarlo acá, 0,4404. Esa va a ser la probabilidad de 3.5 y vamos a anotarla acá.
0,4404, ¿sí? Ahora, como le dije, la probabilidad entre estos dos, ¿sí? Vamos a borrar esta gráfica, vamos a dibujarla de nuevo, ¿sí? Como es la probabilidad entre los dos, entonces miren, fíjense cómo va a quedar, ¿sí? Acuérdense que la probabilidad de la mitad es de la media, ¿no? Que sería 3,8. La de por acá sería la de 4,1. Vamos a hacer la de 4,1 con un color verde, ¿cierto? La de 4,1, ¿sí? Hasta acá, 4,1. Ahora vamos a hacer la de 3,5, que sería más o menos por acá, ¿sí o no? Entonces la coloco acá y sería entre esta, ¿sí? De izquierda a derecha sería hasta acá. Esa sería la probabilidad de 3,5. Si saco 3,5 y la de 4,1 a la verde. Entonces, ¿yo cómo hallo para hallar esta sección de acá? La de la mitad, que es entre los dos valores, o sea, entre esto, ¿sí? Esto que está acá. ¿Cómo hallo para hacerlo? Pues simplemente lo que yo tengo que hacer a la gráfica verde, ¿sí? Le quito esta que está acá, la azul, ¿sí? Si yo le quito esto, a la verde le quito el azul, simplemente me va a quedar la porción de verde, que es la que me están preguntando. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo resto la probabilidad verde menos la azul, me va a dar la que me está preguntando. O sea, la probabilidad que me dio mayor menos la menor, ¿sí? O sea, la probabilidad, y eso lo escriben acá, que esté entre 3,5, ¿sí? La X, y 4,1 va a ser igual a la resta de las probabilidades. Entonces sería 0,5596 menos 0,4404, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuánto nos da. 0,5596 menos 0,4404. Eso me da un número muy pequeño, que sería la probabilidad de 0,1192. O sea, es el 11,92%. Entonces, vuelvo y repito, lo que estamos calculando es la probabilidad de sacar en un salón de clase que tenga de media 3,8, desviación estándar de 2, que otro muchacho llegue, otro niño, otro estudiante llegue a ese salón. ¿Cuál es la probabilidad de que saque entre 3,5 y 4,1? Si se distribuye normalmente, entonces con esa media, con esa desviación estándar, yo lo que hago es calcular el valor z para 3,5, 4,1 y los restos. Siempre es el mayor desde del menor, ¿sí? Y ya, entonces para hacer el resumen, hay tres casos, ¿no? El primero, que me pidan la menor o igual. Cuando es menor o igual, la probabilidad es la directa de la tabla, o sea, calculo el valor z, ¿sí? Y doy la directa de la tabla. La segunda es cuando me da mayor al número que me dan, ¿sí? Entonces calculo la tabla z, ¿sí? O sea, calculo la z en la probabilidad de ese número y cojo 1 menos esa probabilidad que me dio, ¿sí? Para acordarse que 1 menos esa probabilidad me va a dar la del lado derecho, ¿sí? La del lado de acá, ¿sí? Por decirlo así, la del lado derecho, ¿sí? Y la tercera es cuando está entre, o sea, entre dos valores, ¿sí? Entre dos valores. Entonces, ¿qué hago con estos entre dos valores? Pues simplemente yo lo que hago es restar la probabilidad mayor menos la probabilidad menor, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado una probabilidad que va entre 2, esto. Hay un paréntesis grande, ¿no? Esta metodología funciona simplemente con esta tabla, o sea, no es que yo me la haya inventado, eso es una tabla, sino que la dibujan diferente. Entonces, por ejemplo, miren, esta tabla tiene el dibujito, o sea, el cálculo de probabilidad lo hacen de izquierda a derecha, eso es lo que tienen que fijarse, ¿sí? Entonces, si está la tabla de izquierda a derecha, ¿sí? Como esta yo la encontré en Google, es fácil de buscar, donde están los positivos, los negativos y además está el dibujito, ¿sí? Yo puedo hacer esa metodología y todos los ejercicios van a salir bien, ¿sí? Tienes que saber solamente si es mayor, menor o entre, ¿sí? No hay ningún otro caso, ¿sí?
Si hay otra tabla diferente, recomiendo que no se guíen por mi video porque se van a confundir un poco, ¿sí? Porque la metodología es diferente porque se calcula con otro aspecto, porque lógicamente pues otra tabla va, digamos, en vez de que le dé este dato de la izquierda, entonces le va a dar el de la derecha, ¿sí? Entonces al darle de la derecha tengo que a veces restarle uno o hacer otras cosas, ¿sí? Pero pues les recomiendo que bajen una tablita similar a esta, ¿sí? Y con eso pueden aplicar la metodología y 100% que les va a ir bien. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado el video. Se suscriban, les dé like y compartan el video. ¿Sí? Su apoyo pues me ayuda a crecer y a incentivarme a que hagan pues más videos completamente gratuitos. ¿Listo? Entonces espero les haya ayudado y pasen sus exámenes muy bien. Gracias.